En la década de los 40, la situación política dentro de Britania era muy inestable. Los catubellaunos habían desplazado a los trinovantes como el reino más poderoso del sureste de Britania, tomando la antigua capital trinovantiana de Camuloduno, e iniciaron una política de presiones hacia sus vecinos los atrébates, dirigidos por los descendientes del antiguo aliado y posterior enemigo de Julio César, Comio. Calígula planificó una campaña contra los britanos en el año 40, pero su ejecución fue realmente extraña. El emperador dispuso a sus tropas en formación de batalla a lo largo del Canal de la Mancha y les ordenó que atacaran permaneciendo en el agua. Posteriormente, ordenó a los soldados recoger conchas del agua como tributo que el océano debía a la colina capitolina y al monte palatino. Esta acción no se sabe si fue un castigo o una posible motín de los soldados, en consecuencia de uno de los desvaríos de Calígula. El emperador Claudio, en el año 43, probablemente utilizó las tropas de su predecesor, formó una fuerza invasora para que rehabilitaran el trono a Bérica, un rey exiliado de los atrébates, que había sido depuesto por una tribu vecina. Fue puesto al mando de Aulo Plaucio al frente de 4 legiones, que sumaban un total de 45.000 efectivos. El punto de desembarco fue en Rutupiae, en la costa este de Kent. La resistencia de los britanos estuvo dirigida por los líderes Togodumno y Carataco, hijo del rey de los catubellaunos, Cunovelino. Una importante fuerza británica de unos 10.000 hombres esperaba a los invasores romanos en la orilla opuesta del río Medway, desplegando la infantería delante y la caballería detrás. La batalla se prolongó durante 2 días, provocando graves bajas a su enemigo, que se retiró. Togodumno fue asesinado, pero su hermano Carataco sobrevivió a continuar la resistencia. Retrocedió hacia el río Támesis. Plautino se detuvo en el Támesis y esperó a Claudio, que llegó con refuerzos, para la marcha final a la capital Camulodunum. Claudio recibió la rendición de los britanos sin estar presente en una sola batalla. En el año 44, el general Tito Flavio Vespasiano asumió el mando de una pequeña fuerza y marchó hacia el este, subyugando a las tribus y capturando una serie de fortificaciones a lo largo de su camino. La marcha de Vespasiano llegó al menos hasta Exeter y probablemente alcanzó la región de Bodmin. Después de capturar el sur de la isla, los romanos volvieron su atención a lo que hoy es Gales. Los cirulos, andavicios y desecanglios permanecieron implacables, opuestos a los invasores. Los cirulos fueron dirigidos por Carataco y llevaron a cabo una campaña de guerrillas muy efectiva contra el gobernador Publio Ostorio Escápula. Por último, en el año 51, Ostorio fijó a Carataco en el fuerte celta de Caer Caradoc y no le quedó más remedio que presentar batalla. Las fuerzas romanas se componían de unos 21.000 efectivos. Esta posición, bien elegida, hacía difícil tanto el avance como el retroceso para los romanos. Los romanos cruzaron el río sin dificultad. A continuación, se enfrentaron a una lluvia constante de misiles, pero emplearon la formación tortuga o testudo para protegerse. Luego, se desmantelaron los muros de piedra. Una vez que los romanos estaban en el interior de las defensas celtas, se produjo un violento combate. Los britanos se vieron obligados a retirarse a las colinas. Los romanos consiguieron capturar a la esposa y a la hija, posiblemente en el fuerte de Caes Caradoc, aunque Carataco escapó de nuevo. Marchó hacia el norte a la zona de los Migrantes, pero su reina, Cartimandua, estaba poco dispuesta a batallar con los romanos y decidió firmar un tratado de paz con ellos, por el cual les entregó a Carataco, y ellos se comprometían a apoyarla militarmente. Carataco y su familia fueron exhibidos como botín de guerra en el desfile triunfal de Roma. Se le permitió dirigir un discurso al Senado y fue tan bien la impresión que causó en él, que su familia y él fueron liberados y se les permitió vivir en paz en Roma. El emperador Claudio murió en el año 54 y fue sustituido por Nerón, que estaba decidido a continuar la invasión de la isla y nombró a Quinto Veranio como gobernador de Britania. Veranio y su sucesor Cayo Suetonio Paulinio dirigieron con éxito una campaña a lo largo del territorio de Gales, consiguiendo capturar sus capitales de Mona y Anglesey en el año 60. En el año 60 y 61, mientras que el gobernador Cayo Suetonio Pauliano estaba encargado en Gales, el sureste de Gran Bretaña se rebeló bajo el liderazgo de la reina Boudica, o Budicea. Esta era la viuda de Presutago,
rey de los Cicenos. El historiador romano Tácito informa que Plesutago había dejado un testamento dejando la mitad de su reino a Nerón, en la esperanza de que éste le dejara el resto intacto. Los romanos no aceptaron, pensando que una reina mujer no tendría fuerzas para oponer a ellos, y pocos días después de la muerte de Plesutago, los enviados del procurador Cato Deciano y las tropas romanas atacaron a los cicenos. Los romanos ocuparon las tierras de los cicenos y tomaron como esclavos a los nobles. Boudica fue elegida por los romanos para dar el ejemplo. Fue desnudada en público y azotada, y las 2 hijas que había tenido con Plesutago fueron violadas por los legionarios. Mientras tanto, la mayoría del ejército de ocupación romano, al mando del general Suetonio Paulino, se encontraba en la isla de Mona, actual Anglesey, para acabar con los druidas, que tenían en la isla su punto de reunión, sus santuarios y sitios sagrados. Tras el ataque sufrido a su persona, Boudica recobró a sus hijas y regresó con su gente. Humillada y furiosa por el ultraje cometido hacia ella y el resto de los cicenos, esto junto con la noticia del sacrilegio cometido por los romanos en la isla de Mon, precipitó la rebelión. Muchas tribus rebeldes que estaban dispersadas y divididas por viejas rencillas se alistaron bajo su mando. Así logró reunir a más de 100.000 guerreros, hombres y mujeres que habían sufrido bajo la dominación romana. Los guió entonces hacia la colina de oficiales imperiales en Camulodunum. Los sublevados lograron derrotar a los que defendían atrincherados en uno de los templos. La batalla duró varios días, y algunos romanos lograron escapar y dar la voz de alarma en Londinum, actual Londres. Cato Deciano envió como refuerzos a solamente 200 hombres, que fueron vencidos rápidamente por la fuerza de Boudica. Camulodunum fue completamente destruida y sus habitantes pasados a cuchillo, incluyendo mujeres y niños. La legión novena hispana acudió en ayuda de Camulodunum, pero fueron emboscados en un bosque y derrotados, viéndose obligados a huir y retirarse a su fortaleza de Lockthorpe, en un número considerable de bajas, y el gobernador decidió enviarlas a cubrir su retaguardia, no participando en la batalla de Watling Street. Debido a las bajas acumuladas, tuvo que ser reforzada con 2.000 legionarios procedentes de las legiones de Germania inferior y superior. Boudica se dirigió a Londinum, muy probablemente defendida, sin ni siquiera tener un foso o empalizadas. Suetonio Paulino tuvo noticias de la rebelión y se dirigió a Londinum. Al llegar ahí, vio que la defensa de la ciudad era imposible y decidió retirarse y dejar la ciudad a merced de Boudica. Londinum fue arrasada, sus últimos defensores se atrincheraron en el templo, pero fue incendiado. Boudica hizo torturar y asesinar a los romanos supervivientes. Después se dirigió a Verulamium, arrasándola igualmente, y se dirigió al encuentro del ejército romano para enfrentarse a ellos en campo abierto. Entre 60.000 y 80.000 colonos romanos se dice que murieron en las 3 ciudades, pero Suetonio reagrupó 2 de las 3 legiones que aún tenía disponibles, eligió un campo de batalla y, a pesar de ser en gran medida superados en número, se presentó en batalla en Watling Street. El lugar elegido era un valle estrecho para evitar ser envueltos por la caballería, lo que obligó a Boudica a un ataque frontal. Los romanos disponían de las legiones la 14ª Gemina y la 20ª Valeria, y unos 10.000 auxiliares, que sumaban en total unos 15.000 hombres. Desplegó a 2 legiones en el centro, flanqueadas por las tropas auxiliares y la caballería en las alas. El ejército de Boudica sería de unos 60.000 hombres. Formó delante la infantería y detrás los carros. Tras una tensa espera, Boudica ordenó el ataque y sus tropas, gritando, avanzaron corriendo a través de la llanura. A unos 40 metros de la línea romana, su avance fue recibido por salvas escalonadas de pila, sufriendo numerosas bajas. Cuando llegaron al choque, los romanos desenvainaron las gladium y acometieron cuerpo a cuerpo. Cuando Suetonio le creyó oportuno, cuando los britanos habían tenido ya suficientemente número de bajas y estaban cansados, ordenó a sus tropas iniciar el avance. Los britanos habían convertido la retirada en una huida, pero su fuga fue bloqueada por el semicírculo formado por los carros, quedando atrapados y produciéndose una gran matanza. Al final de la batalla, los romanos contabilizaron 400 muertos y el doble número de heridos. Entre los britanos se supone entre 20.000 y 30.000 muertos. Boudica pudo escapar a duras penas del campo de batalla, junto con su guardia personal, consciente de que todo había terminado para ella y los suyos. El suicidio era la única opción. El veneno puso fin a su vida,
Sus 2 hijas la acompañaron en su camino al más allá. Según recogen las crónicas, afirman que Boudica recibió un funeral digno de su rango. Sus fieles seguidores la enterraron como a una heroína. El sitio donde fue enterrada se guardó en el más de los absolutos secretos para que los romanos no pudiesen dar con ella y profanasen su cuerpo, y de esta manera fomentaría más su leyenda, como un símbolo de la resistencia contra los invasores.